Yo le voy a pedir que cualquier cosa, cualquier duda que tenga, que me avise. ¿Ah? Así ya podemos sacar las dudas que tenga. Bueno, muy bien. Como les contaba, vamos a analizar un poquito todo el tema de la hidrostática y la aerodinámica, que como ustedes pueden deducir del nombre que tiene la unidad, se dedica al estudio del agua, el comportamiento del agua, en dos etapas distintas. En una etapa que es el reposo o estática o quieta, y otra parte, el estudio del agua en movimiento. Estas dos partes del estudio del agua, como ustedes se imaginarán, es muy importante dentro de la carrera nuestra, debido a que el agua está presente siempre en un edificio de arquitectura. Y esa agua en muchas ocasiones está en estado de reposo y en otras ocasiones se pone en movimiento. ¿Ah? Entonces vamos a estudiar perfectamente estas dos cualidades a las que vamos a someter a este tipo de fluido. Nosotros ya hemos visto dos tipos de fluido, el de los gases y la electricidad, y ahora nos falta ver un fluido en estado líquido como es el tema del agua. ¿Qué vamos a analizar en este punto? Bueno, lo que vamos a ver en esta parte de la física es justamente la mecánica del fluido. Y cuando nosotros hablamos de la mecánica del fluido, lo que estamos tratando de interpretar es el comportamiento y las consecuencias y los efectos que produce dentro de algún mecanismo el movimiento o la parte estática de los fluidos. Entonces, como recién dijimos, vamos a ver y analizar esas dos variables, esos dos estados que nosotros encontramos a los fluidos en un edificio de arquitectura, que es en estado quieto y que es en estado de movimiento. Ahora bien, para poder nosotros analizar estas dos variables, necesitamos conocer básicamente una característica muy clara que tienen los fluidos, y que los fluidos son, como se denomina dentro de la morfología, son amorfos. ¿Qué significa que un elemento sea amorfo? Bueno, que no tiene forma propia, sino que ese elemento adquiere, por supuesto, la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, cuando yo coloco agua en una taza o en un vaso, bueno, el agua toma la forma de la taza o toma la forma del vaso. Y eso quiere decir que si un fluido, como es el agua, entra en un recipiente sólido y toma la forma de ese recipiente sólido, no únicamente va a tomar la forma, sino que va a tomar una variable que es muy importante de ese elemento, que es el volumen. O sea, que en este caso, el volumen que va a adquirir este líquido, esta agua, va a ser el volumen del recipiente que lo contiene. Por eso es que es muy importante conocer la definición de volumen. Y volumen nosotros podemos hacer que tenga dos definiciones. Una definición física y una definición matemática. La dimensión física del volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿no es cierto? Es justamente esa porción de espacio en donde yo tengo ubicado ese cuerpo. Y desde el punto de vista de la matemática, bueno, la matemática sirve para demostrar cuánto espacio físicamente ocupa un cuerpo. Y entonces la matemática lo que hace es agarrar y tomar una ecuación matemática como la que estamos viendo acá para diferentes tipos de figuras geométricas. Entonces, si ustedes empiezan a tomar dimensiones, por ahí uno tiene que, en un diseño arquitectónico, dice, a mí me hacen falta 1000 metros cúbicos de agua, ¿no es cierto? Y 1000 metros cúbicos de agua es un volumen. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto mide ese recipiente para que contenga 1000 metros cúbicos de agua? Bueno, yo puedo sacar a través de la matemática y a través de las ecuaciones de volumen de los cuerpos,
las diferentes dimensiones que puede tener ese recipiente para que contenga ese volumen de agua. Ahora bien, fíjense que vamos a interpretar ahora. Vamos a hablar de un volumen de un cuerpo que no es regular. Si ustedes miraban las figuras geométricas que yo les estaba mostrando en esta diapositiva, son todas figuras geométricas conocidas, ¿está bien? Un cubo, un paralelepípedo, una esfera, un cilindro, y todos sabemos, a través de la geometría, que estas figuras tienen una ecuación que responde a poder determinar el volumen. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una figura como esta que está acá, en donde el volumen del cuerpo es un volumen irregular? Es decir, hay una parte, hay una figura geométrica que yo no la puedo asociar a una ecuación matemática y poder determinar en ese caso cuál es el volumen de esta figura. Ahora, para eso nos sirve trabajar con los volumen líquido, con el volumen líquido en forma de reposo, para poder determinar el volumen de esa figura geométrica que nosotros no conocemos geométricamente a qué corresponde. Entonces, fíjense estos tres pasos que están dibujados en esta diapositiva. En el paso 1, yo lo que tengo es un recipiente que tiene una cantidad de líquido que me marca o que me indica un volumen inicial, ¿no es cierto? Y yo lo que voy a hacer es el cuerpo que yo quiero encontrarle el volumen, lo que voy a hacer es introducirlo en este recipiente, y cuando yo introduzco ese cuerpo en ese recipiente, ¿el líquido qué hace? Aumenta. Sube. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se fijan, acá yo voy a tener el volumen inicial, acá yo voy a tener el volumen final, acá adentro yo voy a tener el cuerpo, y esto que está acá es nada más que una diferencia de volumen. ¿Está bien? La primera pregunta que yo tendría que hacer es, ¿ha cambiado el volumen del líquido que está dentro del recipiente? No, No. Lo que ha cambiado es el volumen total, porque yo le he incorporado el volumen de un cuerpo adentro de ese recipiente. ¿Cuánto es el volumen de ese cuerpo? Bueno, no es nada más que la diferencia de los dos volúmenes de líquido. El volumen inicial, perdón, el volumen final menos el volumen inicial. Esa diferencia de volumen me va a dar a mí, sin una ecuación matemática, porque este cuerpo que está acá no responde a ninguna ecuación geométrica. Entonces, de esa manera, yo voy a poder conocer cuál es el volumen de un cuerpo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que nosotros ya hemos llegado a determinar acá el volumen de un cuerpo que tiene forma geométrica con la ayuda de la matemática, y el volumen de un cuerpo sin una forma geométrica conocida, que hemos llegado a determinarlo con la diferencia de volumen de un líquido. Ahora, vamos a conocer otra característica que tienen los líquidos. Hay líquidos que ustedes ven que es más pesado que otro, y comparen, por ejemplo, el aceite con el agua. El aceite es más pesado que el agua. Si uno agarra una botellita de agua y una botellita de aceite y empieza a echar un chorrito, va a ver que aparentemente el agua cae con una velocidad más importante. Y esa característica de esos líquidos se denominan físicamente densidad. ¿Está bien? La densidad no es otra cosa que la relación que existe entre
la masa de un cuerpo, ¿sí? La masa de un cuerpo y el volumen que ocupa ese cuerpo. Entonces, fíjense lo que yo les voy a preguntar. Todos conocen lo que comúnmente y comercialmente se llama tergopol, que es polietileno expandido. Y entonces, si yo les pregunto, 1 kilo de tergopol y 1 kilo de hierro, ¿tienen la misma masa? Sí. No. Sí. Tienen la misma masa. Los dos pesan 1 kilo. Ahora, ese kilo de tergopol y ese kilo de hierro, ¿tienen el mismo volumen? No. 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 El hierro ocupa un volumen más chiquito y el tergopol ocupa un volumen más grande. Entonces, fíjense qué va a pasar. Vamos a colocar esta ecuación ahí. La masa de los dos es 1 kilo. ¿Sí? Ahora, si el volumen del hierro es más chiquito, ¿la densidad cómo es? Más grande. Más grande, porque justamente está acá en el denominador. Entonces, a volumen chico, densidad más alta. En cambio, el volumen del tergopol es más grande. ¿Y la densidad cómo es? Más chica. Más chica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a encontrarnos un montón de materiales, tanto sólidos como líquidos, ¿sí? Y en este caso estamos analizando los líquidos, que vamos a ver que tienen diferente concepto de densidad. Y el concepto de densidad no es nada más que la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa ese cuerpo. Entonces, bueno, fíjense, si es la relación entre la masa y el volumen, bueno, las unidades va a ser kilo por metro cúbico o gramo por metro cúbico, o también puede ser kilo sobre centímetro cúbico, es decir, cualquier unidad de volumen que yo quiera y cualquier unidad de masa que yo quiera. Ahora, si ustedes miran estos valores que están colocados en esta tabla, van a ver ustedes que el elemento que se toma de la naturaleza como densidad igual a 1 es el agua. El agua es el elemento de referencia, 1 de valor, que va a ser 1 kilo por metro cúbico, 1 gramo por centímetro cúbico, etc. Y fíjense ustedes que empiezan a aparecer un montón de elementos que empiezan a tener una variación de su densidad. Miren, compárenla, por ejemplo, con el agua de mar. ¿Por qué el agua de mar es de mayor densidad que el agua común? Y porque el agua de mar tiene en su contenido, ¿qué? Sal. Sal, ¿no es cierto? Y entonces la sal, obviamente, le agrega un valor superior ¿a quién? A la masa. ¿Está bien? Entonces, a un mismo volumen, ¿sí? Uno tiene mayor masa que el otro y consecuencia, si tiene mayor masa que el otro, como la masa está arriba del cociente, bueno, va a tener mayor densidad. Entonces, lo importante es saber que la densidad es la relación entre la masa y el volumen que ocupa ese cuerpo. ¿Eh? ¿Alguna duda hasta acá? No. Perfecto. No. Entonces, fíjense qué vamos a hacer ahora. Ahora vamos a hacer un cálculo de cómo se determina esa densidad. Y entonces, una de las maneras prácticas de poder determinar la densidad es dividir, ¿no es cierto?, esa masa por volumen que tiene. Bueno, sí, más vale, si esto es lo que hemos dicho que es la ecuación matemática. Si yo divido la masa, que es lo que pesa, lo divido en el volumen, tengo el cociente, obviamente, de poder definir cuál es la densidad. Ahora, fíjense ¿qué vamos a hacer?
Nosotros a la masa, nosotros sabemos que la masa, por la gravedad, ¿nos da qué? El peso. Muy bien, la masa por la gravedad nos da justamente el peso. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Todos los pesos de los cuerpos son iguales? No. No. Entonces quiere decir que existe en la física una variante que se denomina peso específico. Y cuando estamos hablando de un peso específico, lo que estamos diciendo que es el peso específico que tiene un material, por eso es específico, es de ese cuerpo. Y entonces vamos a ver que el peso específico de un cuerpo viene dado por una variable que es la densidad por la gravedad. ¿Está bien? La densidad por la gravedad. Ahora, ¿qué acabamos de decir de la densidad? Que la densidad es igual a ¿qué? A la masa sobre volumen. A la masa sobre el volumen. Sí. ¿Está bien? Con lo cual, yo puedo decir, ¿sí?, que la densidad, perdón, que el peso específico no es nada más que la masa por la gravedad dividido en ¿qué? En el volumen. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Pero ahora acabamos de decir, y lo voy a hacer con otro color, que el producto de M por G es lo mismo que ¿qué? El peso. El peso. El peso, ¿no es cierto? Y entonces nosotros podemos decir que el peso específico también va a ser igual al peso sobre el volumen. Y ahora yo quiero que miren esto, porque acá está lo importante y acá está lo interesante de poder comprender la diferencia entre densidad y peso específico. Miren, si ustedes miran estas dos ecuaciones, este tiene acá abajo ¿qué? Volumen. ¿Y este qué tiene acá abajo? Volumen. Ahora vamos a ver qué tiene arriba. La densidad que tiene, masa. ¿Y el peso específico que tiene? Peso. Entonces, ¿en qué se diferencia la densidad del peso específico? Que el peso específico está afectado por la gravedad. Perfecto. El Eso peso mismo. específico está afectado por la gravedad. Es decir, que si a ustedes en algún momento del examen le llegan a preguntar ¿cuál de las dos variables es constante? ¿La densidad o el peso específico? El peso específico. Pregunta. ¿Cuál de las dos variables es constante? ¿La densidad o el peso específico? La densidad. La densidad. ¿Por qué la densidad? Miren, es la densidad porque la masa siempre permanece constante y el volumen permanece constante. Pero acá el peso está siempre afectado por la gravedad y la gravedad no es constante, es variable, depende del lugar. Y el volumen se mantiene constante, con lo cual el peso específico no va a ser constante. ¿Está bien? Entonces, corolario. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. Y el peso específico es la relación entre el peso y el volumen. Quiero que me digan, por favor, si entendieron bien cómo se llega al peso específico. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto yo necesito que ustedes se lo acuerden porque el día que cursen estructura y le empiecen a hablar de hormigón, de hierro, de madera, de chapa, de OBS,
de materiales granulados, hagan análisis de carga de estructura, los profesores de estructuras le van a hablar a ustedes de densidades y le van a hablar de peso específico. Y nadie más le va a explicar en toda la carrera la diferencia entre densidad y peso específico. Y entonces yo me tengo que acordar que la densidad está relacionada con la masa y el peso específico está relacionado con el peso. Además me voy a tener que acordar que esta variable es constante y esta variable no es constante. ¿Está bien? Entonces, esta gran característica que estamos teniendo de definir masa, de definir densidad y peso específico, es una variable muy importante que yo la voy a tener muy presente en dos etapas que son clave dentro de la arquitectura, que son todas las instalaciones de agua fría, de agua caliente, y todas las instalaciones, y todas las estructuras que nosotros vamos a analizar luego en los diferentes cursados de estructura. Ahora, si ustedes van hilvanando todas las cosas que estamos viendo, fíjense que permanentemente le estamos agregando diferentes variables que nos van a llevar y nos van a permitir poder arribar a una definición muy clara y precisa de lo que yo quiero interpretar como hidrostática y hidrodinámica. Y entonces una variable que vamos a analizar ahora se denomina presión. ¿Y qué es la presión? A ver, ¿qué tienen ustedes por presión? Ejercer fuerza sobre algo. Muy bien, ejercer una fuerza sobre algo. Y fíjate que la consecuencia, muchas veces, de que yo ejerzo una fuerza sobre un cuerpo, es que ese cuerpo se deforma, ¿no es cierto? Y muchas veces ese cuerpo tiene una característica que se denomina elasticidad, y que cuando yo le saco la fuerza, el cuerpo vuelve a tomar su forma. Miren, el ejemplo más claro es el colchón. Cuando yo me acuesto sobre el colchón, yo le ejerzo una fuerza al colchón. Y el colchón se acomoda a mi cuerpo. Cuando yo me levanto, de a poquito, esa forma de mi cuerpo se va perdiendo en el colchón y el colchón va tomando la forma que tenía originalmente. Cuando es muy viejito el colchón, ya la forma no la recupera. Bueno, entonces hay que cambiar el colchón. Entonces, fíjense qué es lo que es la presión. La presión no es nada más que la relación entre una fuerza que yo aplico en un área específica. ¿Sí? Si el área es chiquita, ¿cómo es la presión? Más grande. Más grande, es alta. Miren, alguna de las chicas que está acá en el grupo, ¿ha usado los taquitos esos de aguja? ¿Esos taquitos chiquititos? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Esos zapatitos que son así y acá tienen una agujita, que eso mide 1 por 1. Mide 1 centímetro cuadrado. ¿Cuánto puede pesar una chica que usa un taquito de eso? 60 kilos, 56 kilos. ¿Ah? Vamos a ponerle 50 kilos porque todas están flaquitas y lindas. Si yo divido 50 en 1, ¿cuál es la presión? 50 kilos. 50 50 kilos por cada centímetro cuadrado. Ni te cuento lo que te va a doler el pisotón si te agarran bailando con un taquito de esto. En 1 centímetro cuadrado hay concentrado 50 kilos.
Ahora, yo agarro y le digo a esta misma chica, mira, no bailé con este taquito, bailá con una chatita. ¿Ah? Zapatito esos chatitos. Ella tiene un pie delicado, así que le vamos a poner un número 37. Y entonces la superficie que ocupa ese pie 37, ¿sí? Ahora pasa a ser de 20 centímetros cuadrados. Y entonces yo divido 50, lo divido en 20, y entonces ahora la presión que ella misma está transmitiendo es de 2,5 kilos. ¿He cambiado la fuerza? Porque el peso es una fuerza. No, ella sigue pesando 50. ¿Qué es lo que le he cambiado? La superficie donde está apoyando su pie. Con lo cual, en esas condiciones, si el área es mayor, la presión que hace disminuye. Les voy a dar un ejemplo clarísimo de toda la vida que van a ocupar ustedes en una vida útil de un arquitecto, que es una columna. Cuando ustedes dibujan una columna, hacen esto. Ponen una columnita acá. Cuando llega a la tierra, le hacen una base así. Y esa base generalmente suele tener aproximadamente unos 70 centímetros por unos 40 centímetros, por supuesto que una base así cuadrada. ¿Por qué le hacemos eso? Porque miren, la columna recibe la carga de la viga y toda esa carga la columna la lleva hacia la tierra. Si esta columnita fuese una columnita de 20 por 20, no es lo mismo que esa carga caiga en una base que tiene 40 por 40. Y entonces, como todas las columnas transmiten una fuerza, quien soporta la presión es la tierra que reacciona en sentido contrario. Pero la tierra reacciona contra una fuerza que está en relación con esta superficie y no con esta superficie. Entonces, fíjense ustedes que todas las bases de las obras se hacen más grandes que la estructura que tiene que soportar, porque de esa manera empiezan las presiones a disminuir. Fíjense lo que pasa en zonas, por ejemplo, como Entre Ríos, en donde uno ve la cosecha del arroz, que el arroz se cosecha en una zona que es pantanosa, y ven un tractor que tiene no 4 ruedas como la que nosotros vemos acá en la finca, sino que tiene 8 ruedas. ¿Por qué tiene 8 ruedas? Porque yo le estoy agrandando, ¿qué? El área donde se está apoyando. Y si yo le agrando el área que se está apoyando, ¿qué disminuye? La presión. Consecuencia, el tractor puede andar por una zona pantanosa sin que se hunda ese elemento. Por ejemplo, cuando uno tiene que hacer una casa acá en San Juan, en el Médano, que es una zona que hay mucha agua a muy poca profundidad, no se utiliza en esta base, sino se utiliza una base de cimentación que es grande, es del tamaño de la casa. ¿Y por qué se hace eso? Porque aumenta la superficie, aumenta el área. Y al aumentar el área, ¿qué hago? Disminuyo la presión que transmito a la tierra. Ahora, si la presión es una relación entre la fuerza y el área, bueno, muy bien, miren, la presión se mide en una unidad que se denomina pascal. ¿Y qué es el pascal? Es la relación entre el newton y el metro cuadrado. O sea que un pascal es la relación que hay entre un newton y un metro cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es el newton? Bueno, el newton no es nada más que la relación que existe entre poder encontrar una fuerza. Deme un minuto que conteste.
Bien, Gabriel, estoy dando clase. ¿Te llamo dentro de un ratito? Dale. Bueno, dale, gracias. Perdón, chicos, pero es que tengo unos albañiles terminándome un trabajo. Entonces, fíjense, esta es la relación de la fuerza y esta es la relación del área. Entonces, esta es la unidad de presión, Pascal. ¿Ah? Entonces, a ver cuántos pascales vos tenés. Yo ya sé que cuando a mí me hablen de Pascal, a mí me están hablando de la relación que existe entre el Newton y la superficie o el área. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Sigamos. Acá tenemos un ejercicio. Me voy a parar un minutito, pero no me voy a poner a explicar el ejercicio. Yo quiero que entendamos el sentido del ejercicio. Miren, dice que este cuaderno es un libro que está apoyado sobre una mesa. ¿Se acuerdan cuando vimos descomposiciones de fuerza? Dijimos, el peso del cuerpo se transmite siempre en forma Perpendicular al suelo. Perpendicular. a la superficie y derecho hacia la tierra. La mesa, esa que está ahí, ¿con qué reacciona? Con las patas. Con las patas. Quiere decir que ante la presencia de este peso, la mesa reacciona un poquito ahí, un poquito ahí, un poquito ahí y un poquito ahí. Esa es la reacción del peso. Ahora, la presión, y escuchen esto, la presión que ejerce el libro sobre la mesa. ¿Qué parte de la mesa reacciona a esa presión? Toda la superficie. Toda la superficie de la mesa. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta con ese ejemplo que el peso reacciona con un elemento y la presión reacciona con otro elemento? El peso del libro reacciona en la pata de la mesa y la presión del libro reacciona la base de la mesa. ¿Está bien? Entonces, fíjense, el libro yo primero lo coloco así y así. ¿Ah? Este libro tiene acá un lomito y acá está la hojita. Este mide 20 por 15 por 5. Ahora yo ese libro lo voy a colocar así. Y la pregunta es, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. ¿Cuál de estas dos posiciones ejerce más presión? La 2. A 2. La 2. Porque tiene menor que área. ¿Está bien? Pregunta. Y escuchen bien lo que voy a preguntar. ¿Las reacciones de la pata han cambiado porque yo cambié la forma de apoyo del libro? No. 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 Porque tanto en 1 como en 2 el libro sigue pesando lo mismo. Pero la base de la mesa ¿ha reaccionado a la presión distinto? Sí. Sí, porque acá este le está metiendo más presión y entonces esta tiene que responderle también con más presión. Porque si la tapa de la mesa no reacciona con más presión, ¿el libro qué hace? Rompe la mesa. Rompe la mesa y se va para abajo. Claro. ¿Está bien? Rompe la mesa y se va para abajo. ¿Está bien? Entonces, quiero que tengan muy en claro, y esto es lo que uno pretende de la física, porque este concepto de la física es el que luego ustedes lo van a meter en la estructura, y dicen, la estructura es muy difícil. No, no es difícil, porque lo que es fácil es entender este razonamiento. Acuérdense siempre que
lo que son las columnas, que vendrían a ser en este caso las patas, son las que reaccionan ¿a qué? Al peso. Y la base, o sea, la tapa de la mesa, es la que reacciona ¿a qué? A la presión. Entonces, fíjense, yo acá voy a dibujar un tanquecito de agua. Tanquecito de agua. Esta es la base del techo y acá yo voy a dibujar la base del tanque. ¿Sí? Y esta base del tanque, acá arriba, tiene una losa. ¿Sí? Es más, voy a dibujar un tanque que a ustedes les va a ser más familiar. Un tanque que tiene acá una patita así, ¿ah? Una columnita acá así y tiene una losita acá. Pregunta. ¿Esta columna qué soporta del tanque de agua? El peso. El peso, El peso. ¿El peso de quién? el agua Del agua y el tanque. y de la El losa y agua todo. y el tanque. Muy bien. Esto soporta el peso del tanque más el peso del agua. Y Y yo el voy a preguntarle algo que puede parecer ridículo. ¿Esta columna soporta la presión atmosférica? Sí, también. Claro, porque la presión atmosférica está acá y la presión atmosférica es una fuerza que está aplicada en un área. Y toda esta carga se va transmitiendo a esta columna. Y esta base que está acá, ¿qué soporta? La La presión presión. La presión. ¿La presión de quién? del peso del tanque y la reacción de la columna. Muy bien. Entonces ahora yo te voy a hacer un análisis para pensar. Yo voy a colocarle agua hasta ahí y después le voy a colocar agua hasta acá. ¿Cuál de los dos niveles me ejerce más presión? El 1. El uno. Bien. ¿Por qué? Porque acá tengo más altura, tengo mayor cantidad de agua. ¿Está bien? Sin Ahora, mayor volumen. supongamos que desaparece el 2 y yo te voy a colocar en el fondo del tanque un punto A y en la parte superior del tanque un punto B. Y yo te pregunto, mira, ¿cuál de los dos puntos tiene más presión? El punto A. El punto A. Porque sobre el punto A está ubicado toda esta cantidad o volumen de agua. Muchachos, miren, han aprendido, muchachos y chicas, han aprendido algo que es fundamental. Fíjense ustedes que los tanques de agua, la salida del tanque de agua está siempre abajo para que llegue al surtidor. ¿Y por qué está abajo? Porque ese punto que está ahí es el punto que tiene mayor presión de agua. ¿Está bien? Si yo ese punto lo pusiese acá, cuando el agua empieza a caer, este volumen empieza a bajar y pierde presión porque no existe más el agua. ¿Está bien? Entonces yo coloco la salida del agua en ese punto porque justamente ese punto es el punto que mayor presión tiene, que me va a asegurar que a mí esa presión pueda vencer a la presión atmosférica y pueda el agua salir como corresponde. ¿Se entiende este concepto? Sí, profe. Bueno, no saben lo que hemos avanzado. El día que tengan instalaciones, se van a acordar de mi vieja. Me digo, se van a acordar de mí. De taquito lo vamos a sacar. Claro, ¿eh? Dejen a la vieja tranquila, pobre, que ella no tiene la culpa. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos otro ejercicio donde hay una serie de variables. Ahí yo se lo voy a dejar para que lo analicen. Que simplemente lo que estamos haciendo acá es jugar con dos variables que es peso y volumen y presiones. ¿Eh? Pero bueno, lo dejo para que ustedes lo miren y lo analicen. Si tienen duda, después lo ven.
Bueno, miren, recién ahora, más o menos, estamos en condiciones de meternos en lo que vamos a hablar sobre hidrostática. Porque si no tenemos estos conceptos claros, ¿está bien?, de hidrostática, no vamos a poder hablar de ella. Entonces tenemos que tener concepto de lo que es densidad, peso específico, presión, etcétera, etcétera, porque todas estas variables nosotros las vamos a hablar como que ya están entendidas en lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Y entonces, la hidrostática, vamos a empezar con algo que naturalmente nosotros tenemos como elemento natural presente, que es la presión atmosférica. Ustedes saben que sobre la corteza de la Tierra existe una cantidad de aire, y ese aire tiene un peso. Y la superficie, la Tierra tiene una superficie. Entonces, si el aire tiene un peso, tiene una fuerza, la Tierra tiene un área, entonces esa presión atmosférica ejerce presión. Consecuencia, ahora me entiendo por qué se llama presión atmosférica. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la presión atmosférica es una presión que, si ustedes miran, toma un valor de 100.000 pascales aproximadamente. Si ustedes toman que son 100.000 pascales, un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Si ustedes sacan la superficie del cuerpo, van a poder darse cuenta cuál es la presión que nuestro cuerpo soporta solamente de la atmósfera a la cual estamos sometidos. Y fíjense que el cuerpo humano, que es un edificio de arquitectura perfecto, porque tiene huesos que son la estructura, porque tienen fluidos que es la sangre, el agua y el aire que va recorriendo por dentro. Tiene la cabeza, que es el tanque de un edificio, tiene los pies, que son la fundación, y el líquido tiene que ir de todos los puntos a todos los puntos. Tiene puntos de ingreso de agua, que es la boca, tiene puntos de salida de líquido y de sólidos. La arquitectura es la copia perfecta del cuerpo humano, por eso que siempre se utiliza mucho para estudiar ejemplos. Entonces, fíjense, el cuerpo de una persona está sometido a una presión atmosférica en cada centímetro cuadrado de su cuerpo. Y cuando vimos la mesa, la parte horizontal de la mesa es la que reaccionaba a la presión. Pregunta, ¿quién reacciona a la presión atmosférica dentro del cuerpo? Toda la superficie, toda la parte exterior del cuerpo. Toda la parte interior del cuerpo. Por eso es que nos miden la presión arterial. ¿Está bien? Entonces, nosotros de adentro sacamos una presión que equilibra esa presión atmosférica. Y cuando esto se desequilibra, ¿qué nos pasa? Como dice el tango, nos mareamos. Baja la presión. Exactamente. Cuando hay diferencia de presión, nosotros empezamos a sentir problemas. Y esos problemas son los mareos, el aumento de presión, hasta cosas muy graves como puede ser un infarto, una ACV, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense lo importante que es empezar a analizar esto, porque además todas las obras de arquitectura están sometidas al proceso de tener que aguantar su peso propio, todas las cargas que se puedan ocasionar en un sismo y toda la presión que le ejerce la atmósfera. O sea, miren todas las cargas que tiene que soportar un edificio de arquitectura. Ahora, ¿cómo hago yo para saber cuánto vale la presión? Bueno, miren, había un tiempo atrás
que la presión se medía en milímetros de mercurio. Ahora se mide en pascales. Pero bueno, ¿cómo descubrieron el tema de que la presión normal valía 760 milímetros de mercurio? Bueno, mire, hubo un tipo que se llamó Evangelista Torricelli. ¿Está bien? Y este señor agarró un día, colocó una pileta como esta que está acá, llena de mercurio, agarró un tubo que medía 1 metro, desde acá hasta acá, ¿sí? A ese tubo lo llenó de mercurio, tapó el agujero con el dedo, lo metió en el mercurio, sacó el dedo rápido y el mercurio empezó a bajar, bajó esto que está acá. Y se frenó en un valor que era 76. Fíjense, este tubo tiene una presión interna y este tiene la presión atmosférica. En el momento que la presión atmosférica se iguala con la presión interna, el mercurio deja de bajar y se encuentran en En equilibrio. 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 ¿Está bien? Entonces, cuando el tipo descubrió que esto pasaba 1, 2, 3, 4, todas las veces que hacía, bajaba hasta 76 centímetros, el tipo dijo que ese valor de 76 centímetros correspondía a la presión normal. ¿Qué era la presión normal? La presión atmosférica. ¿Está bien? Entonces dijo, mirá, una atmósfera tiene una presión de 76 centímetros o de 760 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Ahora, la presión, como la Tierra no es redonda, tiene diferente distancia al centro de la Tierra y entonces tiene diferente altura. Por supuesto que está afectada por la gravedad. Entonces, la presión atmosférica, el tipo dice que varía, depende del lugar donde yo la tome. Si alguno de ustedes hace escalada en las montañas, van a ver que a medida que yo voy subiendo, ¿no es cierto?, me voy alejando del centro de la Tierra y las presiones van disminuyendo. Y entonces, obviamente que van disminuyendo porque yo al irme hacia arriba estoy teniendo menos columna de aire. Y si tengo menos columna de aire, tengo menos fuerza. Si tengo menos fuerza, tengo menos presión. ¿Está? Entonces, el tipo dijo, bueno, entonces este valor de 760 es la presión a nivel del mar. ¿Y por qué el nivel del mar? Porque en el mar se considera que está en equilibrio, digamos, el tema de las presiones. Se toma como punto de referencia. Por eso es que muchas veces una ciudad se dice, sí, San Juan está a 900 milímetros del mar. ¿Qué quiere decir? Que está por encima del nivel del mar. Y hay otras ciudades que están por debajo del nivel del mar. Y entonces las diferencias de presiones en esos lugares son distintas. ¿Está bien? Fíjense ustedes acá que cuando nosotros tenemos un día de viento sonda, empiezan a aparecer diferencias de presiones, porque un día de viento sonda lo que cambia es la densidad del aire. Y si cambia la densidad del aire, obviamente cambia el peso específico. Y si cambia la densidad y cambia el peso específico, obviamente van a cambiar las presiones porque cambia la fuerza. ¿Está bien? Entonces, fíjense todas las combinaciones que estamos tratando de ir hilvanando para poder entender lógicamente, sin ninguna ecuación matemática. Fíjense, hemos visto 2 ecuaciones muy pavas de matemática, y eso es lo lindo que tiene la física. La física lo que tiene que hay que entenderla conceptualmente, porque es como se entiende la arquitectura conceptualmente. Entonces, fíjense ¿qué tengo acá? Oh, bueno, esto ya lo vimos recién. Claro, exactamente, la presión de un líquido.
¿Y qué tiene la presión de un líquido? Y tiene un valor ahí 1, un valor ahí 2 y un valor ahí 3. Depende de la profundidad en la altura. En 1, H vale 0. En 2, vale H sobre 2. Y en 3, ¿cuánto vale? H. Ah, bueno, más vale. Entonces, acá no tiene nada, acá tiene un cachito y acá tiene un cachito más grande. Y todo esto que está acá, todo este volumen que está acá, tiene un peso. Bueno, si tiene un peso, entonces ejerce más presión. Obviamente. Entonces, a mayor profundidad, mayor presión. ¿Está bien? Entonces, es lógico pensar eso, porque de esa manera uno puede empezar a entender por qué yo coloco el tanque arriba del techo de mi casa. ¿Por qué me dicen a mí, si este es el corte de mi casa, acá yo tengo la ducha donde yo me voy a bañar, y acá yo tengo el tanque? Las normas me establecen que entre este punto y este punto, como mínimo, tiene que haber 2,30 metros. ¿Saben por qué? Porque esa es la altura mínima que a mí me asegura que el agua va a salir por acá sin ningún tipo de problema con la presión suficiente. Y cuando yo no tengo presión suficiente, utilizo un elemento mecánico que son las bombas, o algo que ustedes van a ver en instalaciones que se llama presurizar las instalaciones. Presurizar significa meterle presión. Y entonces, lo que no me da la presión natural, me lo da la presión de una bomba. ¿Profe? Sí, perdón. Esa distancia, 2,30 metros, mínima, dijo. Mínima. Bien. Mínima. ¿Y qué pasa si alguien pone el tanque más abajo? Y que se joda. No va a Pero tener digo, presión. Más vale. Cuando esta agua tenga que pasar por el calefón acá, el calefón no va a prender. Entonces el calefón va a hacer pa, 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 pa. Claro, claro. Por eso es que dije muy educadamente y con usar un término académico, que se joda. Claro. ¿Sabes? Porque estos números no están establecidos para romperte las orejas, sino que están establecidos a raíz de muchas pruebas que te dicen que es lo mínimo que hace falta. Fíjate lo que te voy a contar yo. A mí me gusta proyectar la casa sin tanque de agua. ¿Ves? ¿Para qué nos está enseñando todo esto? Bueno, termino de contar. A mí no me gusta tener esto en las obras que yo hago. ¿Yo qué hago? Yo acá agarro, acá viene el agua que entra de la calle, y yo acá coloco una cisterna. ¿Está bien? Y acá arriba yo coloco una bomba. Una bomba que tiene dos partes. Una bomba que sirve para chupar el agua, y acá arriba tiene un sistema de presurizado. ¿Y este sistema presurizado qué hace? Lo mismo que hace este tanque, meterle presión para que el agua pueda ir a toda. Ahora, ¿por qué no usas esto? Mira, yo te voy a seguir explicando. ¿Viste cuando vos te estás bañando? Estás meta a cantar como canta ahí el Gonzalo. ¿Ah? Te estás ahí meta a bañar y de golpe alguien en tu casa abre un poquito el agua fría y te empieza a salir más caliente. Sí. Y vos te contra recalentás y entonces le pedís, gritás allá del baño, por favor, el que abrió el agua la puede cerrar. Nadie dice por favor, pero no importa. Así gritan todos, profe. ¿Está bien? Claro. Bueno, ¿por qué se produce esa? Porque al abrirte un surtidor, ¿qué le han quitado a la cañería? Presión. Presión. ¿Está bien? En cambio, vos esto, vos abrís 1, abrís 2, abrís 3, y a medida que vos vas abriendo más surtidores al mismo tiempo, este aparato que está acá mete más presión. Y entonces hace que el agua permanentemente salga en todos los surtidores con la misma presión. Claro. ¿Está bien? Bueno,
Por supuesto, hay aparatos que acá, a la bajada de esto, voy a tratar de borrar un poquito para explicarle también, porque me van a decir, bueno, no, loco, yo quiero hacer con tanque de agua. Bueno, hacerlo con tanque de agua, yo estoy haciendo otra cosa. Mira, Profe, con ese acá- sistema de, perdón, con ese sistema de la bomba, sí, ¿cómo se activa? O sea, la bomba supongo que es eléctrica. ¿Cómo se activa obviamente. cuando yo abro un surtidor? ¿Cómo sabe la bomba que yo abrí el surtidor? Tiene un pulmón que genera una diferencia de presión adentro de la bomba, y Sí. es como si le dijese a la bomba, che, bomba, chupá. ¿Y qué tipo de bomba es? ¿Cómo se llama? Una bomba común, una bomba común de extracción de Ah, agua. lo que cambia es el dispositivo que está a la salida, digamos. Claro, déjame de para arriba que es un presurizador. Ajá. Bueno, si vos no querés usar eso, porque este tiene un problema, vos al no tener tanque arriba, vos tenés que tener un grupo electrógeno en tu proyecto. Pero bueno, si vos querés que eso, hacerlo acá en el tanque, bueno, vos acá vas a colocar la bajada y acá a la salida le vas a colocar un presurizador. Y acá vas a salir a todos los surtidores que vos tengas en tu casa. Y vos vas a abrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 surtidores, y este aparato va a meterle más presión a la cañería. ¿Está bien? Entonces, el día de mañana ustedes le van a hacer instalaciones, miren, entonces acá van a colocar un presurizador de 7 metros. Miren, es como si yo agarrara, esta es mi casa, del techo me voy 7 metros y acá coloco el tanque. Eso significa cuando ustedes vayan a comprar el día de mañana un presurizador y le digan 7 metros de presión de agua, es como si yo al tanque lo pusiera 7 metros arriba. Hay presurizadores que tienen 15, que tienen 20, que tienen 30 metros, que es como si yo colocara ese elemento allá arriba. Y entonces vos al aumentar la altura, ¿qué estás consiguiendo? Mayor cantidad de presión de agua. Pero guarda, porque así como cuando nosotros nos da un ataque de presión y se nos revientan las venas, porque la vena nuestra aguanta hasta un límite de presión, las cañerías de agua también aguantan hasta un límite de presión. ¿Está bien? Para que ustedes tengan una idea, toda la cañería en mi casa, más o menos, trabaja a 0,5 kilos por centímetro cuadrado. O sea que en cada centímetro cuadrado de mi cañería hay una fuerza de 500 gramos aplicada. ¿Está bien? Cuando la verdad que esas instalaciones están pensadas para que aguanten hasta más de 2 kilos, pero bueno, hay aparatos que no aguantan más de 2 kilos. ¿Sí? ¿Te imaginas que si vos le metés 2 kilos a un bidet, cuando te sentás en un bidet y abrís el agua con 2 kilos, vas a salir expulsado allá arriba? El baño, ¿ven? Entonces, bueno, eso es lo que tienen ahí. Si ustedes leen luego esto que está acá, no es nada más que las cosas que hemos estado hablando. Fíjense, todo esto que estamos hablando acá, no es nada más que lo que estamos hablando y ahí está metida la matemática. Y está metida la relación de las cosas que hemos hablado recién. Quiero que lo lean y lo miren y lo analicen. Pero lo importante es, con estos conceptos y estos ejemplos que yo he tratado de darle, y que por eso nosotros a la materia le hemos llamado física aplicada a arquitectura, ustedes entiendan, por más que la física no te gusta, ¿para qué quiero yo saber física si yo quiero ser arquitecto? ¿Está bien? Pero si yo quiero ser arquitecto, yo al agua adentro de una hora la tengo que mover, la tengo que estancar, la tengo que, por diferencia de presión, lavarme la mano, porque la casa puede ser muy bonita, pero si yo no me puedo bañar o no me puedo lavar las manos, es una casa del diablo. ¿Está? Entonces, para esto sirve la física que nosotros queremos tratar de enseñarles a ustedes. Entonces, bueno, ahí, ¿qué tienen? Bueno, ahí tienen un cuadro memotécnico, nada más. Fíjense ustedes. Acá yo tengo la relación de ¿qué? De masa y volumen, que era la densidad. Bueno, un cuadro. Si yo tacho acá, encuentro densidad por B. Si yo tacho acá, quiero calcular el volumen, masa sobre densidad, y así sucesivamente. Acá fíjense el volumen, ¿qué es? ¿Es el área o la altura? ¿Está bien?
Sí, es muy básico, sí, sí, pero sabe la gente que se olvida de estas cosas, ¿no? Y después acá yo tengo, obviamente, esta relación de densidad y de peso específico. Y fíjense que cuando yo tengo esta relación, miren la ecuación que llegamos, que es la ecuación de la hidrostática. Densidad por gravedad por altura es la presión. Si yo empiezo a desglosar cada una de estas variables, pues listo, ya tengo entendido que la hidrostática está básicamente relacionada con la cantidad de altura. Si yo le pregunto, ¿cuál es la altura que tiene que tener un elemento para que la presión hidrostática sea cero? Cero. Tiene Cero. que estar a nivel del mar. Cero. No, no, tiene que ser cero, no tiene que existir altura. Si esto es cero y h está acá y esto vale cero, ¿qué me calienta cuánto vale todo lo demás? Si todo multiplicado por cero es como mi suegra, vale cero. ¿Está bien? Es cero. Entonces, si yo te digo, ¿cuál es la presión hidrostática máxima que podés conseguir? Y bueno, la hidrostática máxima que puedo conseguir es cuando tenga el H máximo. ¿Y por qué el H máximo? Y porque estos dos valores son constantes. La gravedad varía un poquito, la densidad es un valor constante, y entonces es H. Entonces, fíjense lo que yo les quiero decir acá. Cuando ustedes escuchen hablar en las instalaciones, vamos a analizarlas, porque a los profesores de instalaciones les gusta hablar así. Les digo esto porque yo soy profesor de instalación también en la Universidad de Mendoza. Dice, la presión hidrostática está en función de la altura. Wow. Y sí, no puede estar en función de otra cosa. Si es lo único que puede variar, es el único factor que puede hacer que la presión hidrostática cambie. La altura nada más. Porque lo otro yo ya sé que participa en la densidad y la gravedad. Y entonces ya está, listo. Entonces, cuando yo quiero saber, o cuando yo tengo que tomar una decisión de proyecto, de que quiero que en mi edificio tenga una presión hidrostática más alta, y bueno, lo que tengo que hacer o tomo un mecanismo mecánico que me meta más presión, o levanto más alto el fondo del tanque de mi proyecto. Fíjense cómo una definición de proyecto está absolutamente relacionado con una definición cuántica y lógica que me la da la física, no me la da la arquitectura. Ese concepto físico yo lo aplico en la arquitectura y hago lo que tengo que hacer. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, fíjense cómo empiezan a aparecer otras variables. Miren, acá me va a decir, algunos ya me va a saltar con los dientes, me dice, ¿por qué poner la gravedad constante? Y bueno, porque más o menos se toma un valor de 9,81. ¿Está bien? Y ya sabemos que la presión, la gravedad puede ir para arriba o puede ir para abajo, pero bueno, más o menos está ahí. Y la densidad, porque bueno, porque la densidad ya hemos visto que es constante. Y entonces la única variable que tengo, como acabamos de decir, es la altura. Ahora, ¿quieren que sigamos con la lógica? Vamos con la lógica. Miren, la altura de estos tres recipientes, 1, 2 y 3, ¿es igual? Sí. Si tienen la misma altura, ¿tienen la misma presión hidrostática? Sí. Sí. ¿Me calienta en algo la forma del recipiente? No. No, no me calienta. Ahora, fíjate, yo le voy a hacer otra pregunta. ¿En cuál de las tres figuras hay más presión atmosférica en la parte superior? En la 1. ¿En la 1? Y en la No, 3. No, Y en la 3. pero no había mayor presión a menor. ¿Cómo se Mira, llama? mira. Vamos a hacer una cosa. Mirá la superficie de esta y mirá la superficie de esta. Sí. Y escuchá la pregunta que yo te estoy haciendo. ¿En cuáles de estas tres figuras hay más presión atmosférica?
la 3. En la 2. En la 2, si tiene menor superficie. Pero el aire siempre, o sea, ejerce la misma Muy presión en toda la bien, superficie. ahí está, ese es el razonamiento lógico. No importa qué Presión tamaño de la superficie. La presión atmosférica está siempre presente. Está siempre presente. Fíjate qué es lo que te está diciendo acá. La presión 1 igual a 2 igual a 3. ¿Por qué? Porque es el valor de la atmósfera. Yo no te estoy preguntando en la superficie. Yo te estoy preguntando en ese punto. ¿Cuál de las tres presiones atmosféricas es mayor? Son todas iguales. Ahora, fíjate lo que yo te voy a preguntar. ¿Cómo es la presión hidrostática en ese punto y en ese punto? Igual, Cero. igual, Iguales, porque tengo la misma presión atmosférica. Altura, perdón. altura. ¿Está bien? Entonces, miren la segunda pregunta que está acá. ¿Cuál de estos dos peces está sometido a mayor presión? Están los dos a la misma presión. Todos a la misma presión. Si yo le trazo el eje a los dos peces, tengo la misma Altura. altura. Ahora, si yo a este le pego un ferrazo y cae acá, ¿cuál tiene más presión? El que cayó abajo. El que cayó abajo, porque tiene mayor altura. Entonces, miren, no se confundan entre lo que significa la presión atmosférica y lo que significa la presión hidrostática. Si yo tuviese presentado la presión atmosférica relacionada con el área, ahí la cosa es distinta porque entra a jugar el valor de Claro. Del área. área de contacto. Claro. Pero cuando yo no te pregunto nada y yo te digo, ¿cuál es la presión, cómo son las presiones atmosféricas en esos puntos? Son las mismas porque es la misma presión. Y entonces lo que yo estoy haciendo acá es una pregunta media capciosa para que vos pensés y razonés y siempre vayan aprendiendo que uno no puede dar una respuesta en forma inmediata, sino que tiene que razonar la pregunta. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que dice de Tokai. Miren, en el cuadro 1 dice, punto a la misma profundidad soportan la misma presión. Chocolate por la noticia. Ahora, miren esto que está acá. Yo acá voy a tener 1, voy a tener 2 y voy a tener 3. ¿Por qué el punto 3, el chorrito llega más largo que el 2? ¿Y por qué el 2 llega más largo que el 1? Porque tienen mayor presión. ¿Y por qué tienen mayor presión? Porque están más profundos que... Porque tienen mayor altura de qué? De líquido Claro. sobre el punto. ¿Está bien? Ujú. ¿Sí? Ahora, fíjense que a medida que esto va ejerciendo el punto 1, el punto 2, el punto 3, el agua esta va disminuyendo y cuando yo pase la altura por el punto 1, este desaparece. Cuando pase la altura de agua al punto 2, este desaparece. Y cuando pase la altura del agua al punto 3, este desaparece. ¿Y por qué desaparecen? Porque desapareció H. Y entonces ya no existe más presión y me queda un elemento residual ahí. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, fíjense que yo tengo acá. Miren, acá yo tengo un líquido B y un líquido A. La presión total de esto va a ser la presión del líquido A, que se va para allá, y que se la pasa al B, y este tiene su propia presión. La presión total va a ser la suma de las dos presiones. Pregunta de examen. ¿Falta alguna presión ahí? La presión atmosférica. Muy bien. Acá hay una presión que no la puedo dejar en cuenta, que es la presión atmosférica. Si yo quisiera esa presión atmosférica dejarla en cuenta, ¿qué hago? Le pongo una tapa a esto. Le pongo una tapa. Y entonces la presión atmosférica no está.
Pero si yo le coloco una tapa, está la presión de este aire que está ahí adentro. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Entonces, bueno, miren ahí, lo que está poniendo es justamente lo que acabamos de decir. Fíjense. Esa se llama presión absoluta, que es la presión de todo esto más la presión de esto. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos bien? Sí, profe. Díganme que no está divertido. Está lindo. No, divino. Profe, Ponele la, onda. la presión absoluta entonces es lo que acabamos de ver recién, la suma de presiones. Mira, vamos de vuelta. Te voy a borrar acá. Te voy a borrar toda esta cochinada que yo te hice. La presión total es la suma de las presiones de los líquidos que yo tengo en el recipiente. ¿Está bien? Del líquido A más el líquido B. La presión absoluta Sí. es la presión que yo tengo de todo el líquido más la presión atmosférica que yo tengo ahí. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a llegar hasta acá, ¿no? Porque ya si me voy al principio para acá, tengo que irme a otra parte. Bueno, muy bien. Uy, mira, está el agua en la clase. Sí, he tenido hoy, no problemones con internet, pero Sí, puedo entrar y salir varias veces. parece que tuviese agarrado internet mi suegra. Cuando No, va mi suegra a la casa también me deja de funcionar internet, DirecTV, todo. hasta que se va la vieja. Cuando se va la vieja, ahí se empieza a mejorar todo. Mi suegra tiene una densidad muy alta, con lo cual me mete mucha presión. No se rían ustedes de la vieja, bueno. Bueno, ¿alguna duda? No, profe, por ahora no. Bueno, vayan Por le ahora quería, no, profe. le quería preguntar, ¿cuándo van a dar las notas del recuperatorio? en el transcurso de la semana. Ah, listo. Josh. Transcurso de la semana, porque queremos revisar que todo haya funcionado bien, cosa de que no cometamos el mismo error que la vez pasada. Y entonces, tranquilo, agarramos y le damos la nota como corresponde. ¿Ah? Perfecto. Y por ahí uno entra en el embalaje del sistema que ya te lo da, pero queremos revisarlo, bien que no se haya cometido errores y se acabó el problema. Está bien. Josh. Bueno, gracias, profe. Muy bien. Miren, ya lo van a colocar en el grupo, pero el parcial del viernes no va a ser. Porque Oh, no me diga, profe. ¿Ah? Me alegró Qué la bien. semana, profe. No sabe, No, no va a ser el no sabe viernes, va la a ser el presión que jueves. nos ha Nos sacado. alegró todo. Va a ser ahora el parcial. Ah, No sabe la densidad, la presión, todo el lo que nos volumen. acaba de sacar. El volumen. Lo que falta es que es como si te hubiese sacado mi suegro, ¿no? No sé si se compare, no sé No si sé si compare, tanto. pero No, bueno, ¿y para cuándo queda, profe? van a terminar de repasar lo que ya le ha dado, más los ejercicios que faltan de electricidad, para que rindamos el parcial no el viernes, sino el martes. ¿Está bien? Listo. Bueno, Josh. genial. Bueno,
No sé si hace falta algo más, chicos. Sí. La entrega del trabajo práctico, No tengo ¿váyanse a ni plaza? idea. No sé, no tengo idea. No, eso. Ya te lo van a poner los chicos seguramente porque yo no manejo la fecha de los trabajos prácticos. Gracias, profe, entonces. Bueno. Sí, ya lo hablamos y les avisamos por el grupo de WhatsApp. Exactamente. Bueno, muy bien. Entonces nos estamos viendo, si Dios quiere, el viernes que viene. ¿Eh? Listo, Muchas profe. gracias, profe. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Agu, Sí, Oscar. ¿quién entró de la cátedra acá? Yo, Ah, la tía. Bien. bueno, Yo. Liz,